Hey, ¿qué pasa, gente de EALD Productions? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy será un video muy diferente a lo acostumbrado, porque no hablaremos ni de fútbol, ni de tecnología, ni de avisos sobre el canal. Esta vez vamos a hablar sobre un nuevo documental que se estrenó el 31 de diciembre del año pasado, 2024. Y hablamos del nuevo documental de Avicii, Anthem. No quiero extenderme mucho con el contexto de este documental, pero si a ustedes les gusta la música sabrán quién es Avicii, o al menos conocerán alguna de sus canciones. Se me viene a la mente la 2, por ejemplo. Ahora, si no saben quién fue Avicii, básicamente fue un DJ originario de Suecia que hacía música electrónica obviamente, y que tuvo canciones impresionantes. Una de ellas es The Nice, que si me lo preguntan es mi canción favorita. Lamentablemente, en 2018 se fue de este mundo pues, bueno, su historia es muy triste, hay quien tiene teorías conspirativas del por qué se murió, pero nunca he sido fan de esas teorías, la verdad. Así que dado todo este contexto que sé que no es mucho, pero si quieren pueden investigar, que hay mucha info de este DJ en internet, son libres de hacerlo. Procederé a dar mi opinión más honesta de este documental que tuve la oportunidad de ver hace unos días. El documental relata la vida de Avicii, desde sus comienzos hasta el momento en el que tuvo mucha fama, y los problemas que estuvo atravesando a causa de su personalidad y más cosas. Si me preguntas a mí, el documental para mí fue algo decepcionante, sobre todo porque esperaba más contenido, o al menos esperaba que se dijera la verdad sobre todo lo que vivió Avicii. Porque en un principio sí tuve la percepción de que su manager era la persona más agradable del mundo, cuando todos sabemos que solamente le importaba el dinero, más no el bienestar de Tim, en este caso. Eso fue lo que me molestó del documental más que otra cosa, porque después de que terminé de verlo lo analicé y dije, ¿cómo es posible que estén tratando de hacer que el manager quede bien en esta historia? Sí, sé que un manager es parte importante de un artista y esas cosas, pero siento que aquí se trató de maquillar todo en vez de decir las cosas como son. Y al mismo tiempo, sentí que no solo el manager de Avicii estaba quedando como la buena persona en esta historia, sino en general todo su equipo. También quedé esperando mucho más contenido. No sé, entrevistas con más personas cercanas a Avicii, el proceso creativo de algunas canciones, para hacer algo que tuvo tantos años de producción por lo que pude leer, no se notó. No se habló tanto sobre el último álbum póstumo llamado Tim, se omitieron cosas demasiado importantes. Es cierto que se habló de algunas canciones de ese álbum como por ejemplo SOS. Es cierto que también se habló algo sobre Sky Full of Stars que Avicii produjo, porque sí, Avicii produjo algunas canciones de Coldplay como Sky Full of Stars, Rolota, por cierto, pero hasta ahí. El documental sí me conmovió, incluso lloré, y como no lo iba a hacer, no digo que sea un mal documental, solamente siento que pudo ser mucho más aprovechada la oportunidad para tener más contenido sobre el artista, tratándose de Avicii. Incluso a algunos amigos cercanos a Tim no les pareció para nada buen documental, y no solo amigos, sino personas que realmente saben lo que pasó y todo lo que vivió. En resumen, un amigo cercano a Avicii dijo: hola a todos, muchos de vosotros me habéis preguntado por qué no formo parte del nuevo documental sobre Avicii. La explicación simple es prácticamente porque el padre de Tem está involucrado en ello. No puedo ser parte de nada en lo que difunda mentiras sobre Tem, dice en un videoclip en Instagram. Es realmente así de simple, y quiero decir, es ridículo como divaga acerca de, por ejemplo, estar detrás de la idea de una intervención, pero éramos nosotros los que estábamos detrás de esto. Su padre afirma que fue idea suya, pero en realidad fue él quien argumentó en contra, más que nada preocupado por la pérdida de ingresos y espectáculos perdidos, así como por el riesgo de ser demandado por los promotores, etc. En absoluto sobre el pozo de Tem. Ser, continúa en el video. Entonces sí, ese fue el punto de inflexión para mí. Hay mucho más en esta historia. Él es otra cosa y creo que lo que dijo Jassy sobre los opioides es un poco desconsiderado. No se le puede decir algo así a alguien que lucha contra la adicción a los opioides sin entrar en detalles, que son cruciales en esta situación, dice Sean y continúa. Cuando se habla de Tem y de todas las cirugías por las que pasó, de lo que tuvo que afrontar con respecto a su vesícula biliar, etc. Fue víctima de la epidemia de Oxycontin recetado en los EU, y Tem lo explica muy bien en el documental True Stories que hizo él mismo. Entonces sí, no entiendo muy bien por qué Jassy no mencionó eso. Pero aparte de eso, creo que Burman hizo un muy buen trabajo cronológicamente al hablar de la carrera musical de Tem y todos los locos logros que logró, por lo que, si me preguntas, es un documental bastante controvertido 50/50. Así que ahí está, no puedo decir que no es cierto cuando sí es cierto. Por una parte, es un buen documental por destacar su carrera, todo lo que logró, pero por otro lado es algo decepcionante que se traten de lavar las manos como diciendo, nosotros hicimos lo que pudimos y ya estuvo, no es nuestro problema. Aún con todo esto y las opiniones negativas porque, si las tuvo, recomiendo que lo vean o lo escuchen como fue mi caso, te deja muchos aprendizajes sobre cómo de Orwell puede ser la industria musical, sobre cómo todo ahora es de que las canciones tengan que captar la atención al instante, que en la vida hay cosas muy importantes como la salud mental, que tener fama no es como se pinta, y muchas cosas más. Aprendí mucho viendo este documental sí, pero a la vez quedé muy decepcionado, por una parte. Lo más rescatable en mi opinión es la parte en la que se revela el abucheo en Ultra cuando presentó su álbum True completamente en vivo y de una forma un tanto inesperada, con músicos, vocalistas y demás cosas. Ese álbum la verdad cambió totalmente la música electrónica y al mismo tiempo dejó en claro que se puede experimentar con géneros musicales completamente distintos. Este documental está disponible en Netflix si es que quieren verlo, y si les gusta la música como a mí, honestamente es imperdible. Pero ya les digo, no esperen mucha honestidad en algunas partes. Si quieren ver mucha más honestidad en sí recomiendo el otro documental de 2017 llamado Avicii, True Stories. Eso sí, tendrán que recurrir a la piratería porque tristemente por el contenido tan honesto que tiene este documental y a la misma muerte de Tim en 2018, este documental es muy difícil de encontrar. Se los dice alguien que estuvo buscando por todos lados y nunca lo encontré. Ahí sí se muestra más allá de lo que se mostró en este documental que ya les digo, por una parte, está agradable, pero otra parte fue terrible. No hay más que decir, solo las cosas como son. Y esta fue mi pequeña opinión sobre este nuevo documental de Avicii, Anthem. Recuerden que solo es mi opinión personal y siempre respeto las opiniones de otras personas. Dicho todo esto, recuerden darle like a este video si les gustó, suscribirse al canal, compartir, comentar, seguirme en todas las redes sociales que están en mi descripción y claro, ver el documental.